El jefe quedó paralizado al ver el anillo de su hija perdida en la mano de la mesera. La tarde caía pesada sobre la Ciudad de México cuando Fernando Mendoza cruzó las puertas de cristal de su restaurante principal. A sus 49 años, caminaba con la postura rígida de quien lleva el mundo en los hombros. El traje impecable, el cabello perfectamente peinado hacia atrás con algunas canas en las sienes, los zapatos italianos brillando bajo las luces cálidas del salón. Todo en él gritaba éxito, todo menos sus ojos. «Buenas tardes, señor Mendoza», lo saludó el capitán de meseros con una reverencia casi imperceptible. Fernando asintió sin mirarlo. Nunca miraba a nadie realmente. 20 años haciendo lo mismo. Llegar al restaurante cuando el turno de la tarde estaba en su punto más alto. Recorrer cada rincón con esa mirada ausente que sus empleados conocían bien. Revisar detalles que en realidad no le importaban. Era un ritual, una condena autoimpuesta. La promesa era el buque insignia de su imperio gastronómico. 3 pisos de elegancia discreta en el corazón de Polanco, con lámparas de cristal que costaban más que un coche y una cava de vinos que era orgullo nacional. Pero Fernando lo veía todo con los ojos de un hombre muerto en vida. Caminó entre las mesas, notando automáticamente que el arreglo floral de la mesa 12 estaba ligeramente inclinado, que la copa de vino del señor de la mesa 8 necesitaba ser rellenada, que el mesero nuevo tartamudeaba al tomar una orden. Todo lo registraba, nada lo conmovía. Habían pasado 20 años, 7.300 días desde aquella mañana en que bajó a desayunar y encontró la casa vacía, sin Verónica, sin Gabriela, sin una explicación que tuviera sentido. Solo una carta escrita con mano temblorosa. «No puedo más, me la llevo, no nos busques». Pero él había buscado. Dios, ¿cómo había buscado? Investigadores privados en 3 países, reportes policiales que no llevaban a ningún lado, pistas falsas que lo destrozaban cada vez. Y con cada año que pasaba, la esperanza se transformaba en algo más oscuro, más pesado, en obsesión, en locura silenciosa. Construyó este imperio pensando en ella. Cada restaurante era un grito al vacío. «Estoy aquí, encuéntrame, regresa». Pero nadie regresaba nunca. Fernando se detuvo junto a la barra, observando cómo el bartender preparaba un mezcal añejo para un cliente. El líquido ámbar brillaba bajo la luz, como los ojos de Gabriela. Todo le recordaba a su hija, las niñas en la calle, las risas infantiles en el parque, las fechas en el calendario. El 6 de marzo habría cumplido 26 años. ¿Seguiría viva? ¿Lo odiaría? ¿Sabría siquiera que tenía un padre que la había buscado hasta el último rincón del mundo? «Señor Mendoza», la voz del gerente lo sacó de sus pensamientos. «Todo en orden». «Sí, Jorge. Todo perfecto. Como siempre. Mentira. Nada era perfecto. Nada lo sería nunca». Continuó su recorrido hacia el área de servicio, donde los meseros entraban y salían de la cocina en una danza perfectamente coreografiada. Iba a dar la vuelta cuando algo lo detuvo. Una mesera joven pasó frente a él llevando una charola con 2 platos de pescado zarandeado, uniforme impecable, blusa blanca, falda negra hasta la rodilla, el mandil con el logo del restaurante bordado en hilo dorado, cabello castaño recogido en una coleta prolija, rostro amable, cansado. No era particularmente llamativa, apenas una más entre los 15 meseros que trabajaban esa tarde. Pero entonces Fernando vio su mano, la mano derecha que sostenía la charola con práctica profesional, los dedos largos, delicados, y en el dedo anular, un destello de plata antigua que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Un anillo, no cualquier anillo. Ese anillo, el mundo se detuvo, el ruido del restaurante, las conversaciones, las risas, el tintineo de cubiertos contra porcelana, la música de jazz suave, se convirtió en un zumbido lejano. Fernando no podía apartar los ojos de esa mano, de ese pequeño aro de plata con una piedra azul gastada por el tiempo. Podía ver el diseño incluso desde donde estaba, una luna y una estrella entrelazadas, grabadas a mano por un joyero en Oaxaca, hacía más de 20 años. El aire escapó de sus pulmones. Recordó cada detalle de aquel día como si hubiera sido ayer. Gabriela cumplía 6 años. Había organizado una fiesta pequeña en el jardín de la casa, solo familia cercana, globos rosas por todos lados porque era su color favorito.
un pastel de 3 pisos con una princesa de azúcar en la cima, y ese anillo, ese maldito anillo que había mandado hacer especialmente para ella, se arrodilló frente a su hija, que lo miraba con esos ojos enormes color miel, brillando de emoción. «Este anillo es especial, mi amor», le dijo mientras se lo colocaba en su dedo pequeñito. «¿Ves la luna y la estrella? La luna soy yo, y la estrella eres tú, siempre juntos, ¿ok? Siempre». Gabriela lo había abrazado con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños cuando aman sin límites. «Siempre, papi. Siempre, princesa. Te lo prometo». 3 meses después, ella desapareció, y ahora, 20 años más tarde, ese anillo estaba en el dedo de una desconocida. Fernando sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al borde de una mesa vacía, los nudillos blancos por la presión. La mesera continuó caminando sin notar nada. Desapareció en la cocina con su charola, completamente ajena al terremoto que acababa de desatar. ¿Cómo era posible? Ese anillo era único, diseño exclusivo, una sola pieza en todo el mundo. Lo había encargado personalmente. Había supervisado cada detalle del proceso. No podía ser una coincidencia. No podía ser otro anillo similar. Era imposible. A menos que... No podía pensar así. No podía permitirse esa esperanza. No otra vez. ¿Cuántas veces había creído ver a Gabriela en un rostro desconocido, solo para que la realidad lo destrozara? ¿Cuántas pistas lo habían llevado a callejones sin salida? ¿Cuántas noches había pasado despierto, imaginando reencuentros que nunca sucederían? Pero ese anillo, ese pinche anillo... «¿Se siente bien, señor Mendoza?» Jorge había regresado, preocupación genuina en su voz. «Se ve pálido». Fernando se enderezó, forzando su rostro a adoptar esa máscara de control que había perfeccionado durante 2 décadas. «Estoy bien. Solo. ¿Quién es la mesera nueva?» «La del cabello castaño. Turno vespertino». Jorge siguió su mirada hacia la cocina. «¿Claudia? ¿Claudia Rivera? Tiene como 3 meses con nosotros. Excelente trabajadora. Nunca falta. Muy responsable. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?» No, solo curiosidad. Mentira. Era mucho más que curiosidad. Era un presentimiento que le estrujaba el pecho hasta hacerlo doler. «¿Necesita algo más, señor?» «No, puedes retirarte». Cuando Jorge se alejó, Fernando permaneció inmóvil, mirando fijamente la puerta de la cocina como si pudiera atravesarla con la mirada. Claudia Rivera. El nombre no le decía nada, pero ese anillo lo decía todo. Sacó el celular de su bolsillo con manos que no dejaban de temblar. Abrió la carpeta de fotos, la que nunca borraba, la que consultaba cada noche antes de dormir como un penitente rezando el rosario. Ahí estaba, Gabriela en su 6º cumpleaños, sonriendo, mostrando orgullosa su anillo nuevo, la misma luna, la misma estrella, las 20 años de búsqueda, de dolor, de culpa, de preguntas sin respuesta, se concentraron en ese momento, en ese anillo imposible en el dedo de una desconocida. Fernando guardó el teléfono y salió del restaurante sin despedirse de nadie. Subió a su Mercedes y se quedó ahí sentado, en el estacionamiento, mientras el cielo de la ciudad se teñía de naranja y púrpura. Las lágrimas que no había derramado en años le quemaban los ojos, pero no las dejó caer, no todavía. Primero necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad lo matara. Fernando no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió a esa. Se quedaba despierto en su estudio hasta el amanecer, con un whisky que no se tomaba y una foto de Gabriela que no soltaba, mirando el techo como si ahí estuvieran escritas las respuestas. El anillo lo perseguía. Lo veía cada vez que cerraba los ojos, ese destello de plata bajo las luces del restaurante, esa luna y esa estrella que él mismo había diseñado. Al tercer día, tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Raúl, soy Fernando Mendoza. Necesito que investigues a alguien, con discreción absoluta». Raúl Ochoa era el investigador privado más caro y eficiente de la ciudad. Lo había contratado por lo menos 20 veces en los últimos años. Cada vez que surgía una pista sobre Gabriela, cada vez había terminado en decepción. «Dime qué necesitas, Fernando». «Claudia Rivera. Trabaja en mi restaurante de Polanco, mesera.
26 años aproximadamente. Quiero saber todo. Desde dónde nació hasta qué desayunó esta mañana. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Es sobre... Solo consígueme la información lo antes posible. Tardó 4 días. 4 días en los que Fernando seguía con su rutina como un autómata. Reuniones con proveedores que no escuchaba. Revisión de números que no veía. Inspecciones nocturnas en sus restaurantes donde solo buscaba una cosa. O más bien, a una persona. La veía pasar. Siempre amable con los clientes. Eficiente con las órdenes. Discreta. Se movía por el salón como si quisiera ser invisible. Nunca alzaba la voz. Nunca llamaba la atención. Y siempre, llevaba ese anillo en su dedo. Fernando observaba desde las sombras como un fantasma, memorizando cada gesto, cada expresión, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, el mechón rebelde que siempre se le escapaba de la coleta, la manera en que sonreía con los ojos cuando un cliente le agradecía. Buscaba desesperado algo que le dijera con certeza que era ella, que era su Gabriela, pero no encontraba nada, solo una extraña familiaridad que no sabía si era real o si su mente desesperada la estaba inventando. El reporte de Raúl llegó un jueves por la tarde. Fernando lo recibió en su oficina privada, cerró la puerta con llave y se sirvió un tequila antes de abrir el sobre Manila. Leyó despacio, saboreando cada palabra como si fuera veneno. Claudia María Rivera Salazar, nacida el 6 de marzo de 1999. Lugar de nacimiento, desconocido. Documentación expedida en Veracruz hace 3 años. Madre, Verónica Salazar, fallecida, febrero 2023. Padre, desconocido en acta de nacimiento. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Verónica Salazar, su esposa, la mujer que le había arrebatado a su hija, la que desapareció sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Había muerto hace 2 años, y esta chica, esta Claudia, era su hija, o al menos, era hija de Verónica. Eso era indiscutible. Los apellidos no mentían. Pero, ¿era su Gabriela? Continuó leyendo con el corazón golpeándole las costillas. Registros educativos escasos. Educación primaria y secundaria aparentemente en casa. No hay registro de escuelas. Certificado de preparatoria por examen único hace 4 años. Actualmente cursa 3er semestre de contabilidad en universidad pública. Turno nocturno. Promedio 9,2. Situación económica precaria. Vive sola en un departamento de un ambiente en Santa María la Ribera. Renta $3,500 mensuales. Sin automóvil. Se transporta en metro y camión. Trabaja 6 días a la semana. Doble turno los fines de semana, sin deudas conocidas, sin cuentas bancarias significativas, sin propiedades, antecedentes penales, ninguno. Historial laboral, mesera en 3 establecimientos diferentes en los últimos 2 años, antes del empleo actual. Referencias laborales positivas en todos los casos. Motivo de cambio de empleo, mejor sueldo, vida social, limitada, sin pareja conocida, amistades escasas. No se le conocen vicios. No frecuenta bares ni discotecas. Rutina. Trabajo, escuela, casa. Fernando dejó el reporte sobre el escritorio y se llevó las manos a la cara. Era el perfil perfecto de alguien que había vivido escondida, de alguien criada en la clandestinidad, sin raíces, sin historia oficial, exactamente como Verónica habría hecho si hubiera querido borrar todo rastro de su pasado. Pero no era prueba suficiente. Necesitaba más. Necesitaba verla de cerca. Los siguientes días, Fernando empezó a aparecer en el restaurante con más frecuencia, ya no solo en las noches. Llegaba a la hora de la comida, revisaba inventarios inexistentes, se quedaba más tiempo del necesario. Jorge y los demás empleados lo notaron, por supuesto, pero nadie se atrevió a comentar nada, y observaba a Claudia, la forma en que doblaba las servilletas con precisión milimétrica, el modo en que memorizaba órdenes complejas sin escribirlas, su paciencia infinita con clientes groseros, la tristeza que cargaba en los ojos incluso cuando sonreía. Una tarde, mientras revisaba supuestamente los libros de reservaciones en la recepción, la escuchó hablar con una compañera cerca de la barra. ¿Y tus papás qué, Clau? ¿Vienen a verte pronto?, preguntó la otra mesera,
una chica joven de cabello rizado. Claudia negó con la cabeza mientras limpiaba unas copas. No tengo papás, Lupita. Bueno, mi mamá murió hace 2 años. Y mi papá, pues nunca lo conocí. Uy, perdón, no sabía. No te preocupes, ya estoy acostumbrada. La forma en que lo dijo, sin amargura, sin dramatismo, solo con una aceptación resignada, le rompió algo a Fernando, como si hubiera aprendido desde niña a no esperar nada de nadie. ¿Y nunca supiste nada de él?, insistió Lupita con esa curiosidad torpe de quien nunca ha sufrido realmente. Claudia se encogió de hombros. Mi mamá decía que nos abandonó cuando yo era chiquita, que no quiso saber nada de mí. Supongo que algunas personas simplemente no están hechas para ser padres. No, Fernando tuvo que salir. No podía seguir escuchando. Esas palabras, nos abandonó, no quiso saber nada de mí. Le clavaban puñales en el pecho. Verónica le había lavado el cerebro. Le había hecho creer que la había buscado hasta el último rincón del país, que había gastado fortunas en investigadores, que no había dormido una noche completa en 20 años. Simplemente no la había querido. La rabia lo invadió, una rabia blanca, pura, dirigida a una mujer que ya estaba muerta y por lo tanto inalcanzable. Pero la rabia no servía de nada. Lo que necesitaba era certeza. Esa noche, después de que el restaurante cerrara, Fernando le pidió a Jorge que se quedara un momento. ¿Qué sabes de Claudia? ¿De su vida? ¿De su historia? Jorge pareció sorprendido por la pregunta. Pues no mucho, patrón. Es bien reservada. Sé que llegó a la ciudad hace como 1 año, 1 año y medio. Vino de Veracruz, creo. Buscaba trabajo y oportunidad de estudiar. Le fue bien en las entrevistas. Es muy responsable. Nunca ha dado problemas. Familia, ninguna. Según sé, vive sola. Una vez comentó que su mamá había fallecido y que por eso se vino para acá, para empezar de nuevo. Fernando asintió, fingiendo que la información era de rutina. ¿Y el anillo que usa, nunca te ha contado de dónde lo sacó? Ahora Jorge lo miró con franca curiosidad. El anillo, no, nunca, pero siempre lo trae puesto. Creo que es lo único que tiene de su mamá. Una vez se le cayó mientras lavaba trastes y casi se pone a llorar hasta que lo encontró. Parecía que se le había muerto alguien otra vez. Lo único que tiene de su mamá. Pero ese anillo no era de Verónica. Ese anillo era de Gabriela. Ese anillo se lo había dado él, lo que significaba que Verónica se lo había dado a su hija. Había guardado esa única conexión con el pasado, con él, durante todos esos años. ¿Por qué? ¿Remordimiento? ¿Nostalgia? ¿Algún vestigio de conciencia? O tal vez Claudia simplemente lo había encontrado entre las cosas de su madre después de que muriera, y lo usaba sin saber su significado real. Fernando se pasó la mano por el cabello, exhausto. Está bien, Jorge. Puedes irte. ¿Seguro que todo está bien, patrón? Lo noto. Diferente últimamente. Todo está bien. Solo asuntos personales. Cuando se quedó solo en el restaurante vacío, Fernando caminó hasta una de las mesas del rincón donde había visto a Claudia sentarse brevemente durante su descanso. Se sentó en la misma silla, intentando ver el mundo desde sus ojos. Una chica de 26 años, sola en el mundo, trabajando jornadas agotadoras para pagar una renta miserable y una educación que le tomaría años completar, sin familia, sin red de apoyo, sin nadie que la esperara en casa. ¿Era esa la vida que su hija había tenido que vivir mientras él dormía en sábanas de seda? La culpa lo aplastó como una ola, pero todavía no podía estar seguro. No completamente. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba escuchar su voz, mirarla a los ojos, buscar en su rostro algún rastro de la niña que había perdido. Y sobre todo, necesitaba saber cómo había llegado ese anillo a su dedo. Fernando decidió que la mejor estrategia era la paciencia. 20 años buscándola. Podía esperar unos días más para hacerlo bien. No podía simplemente abordarla y preguntarle de dónde había sacado el anillo, no sin asustarla, no sin arruinar cualquier posibilidad de descubrir la verdad. Así que comenzó con pequeñas cosas. Al día siguiente, le pidió a Jorge que le diera a Claudia el mejor turno de la semana. Tardes entre semana, cuando el restaurante estaba menos lleno pero las propinas eran generosas, Jorge obedeció sin preguntar, aunque Fernando notó la curiosidad en su mirada. Claudia aceptó el cambio con una gratitud que a Fernando le pareció desproporcionada,
como si un simple ajuste de horario fuera un regalo del cielo. Gracias, don Jorge. De verdad que se lo agradezco un montón. Con este horario voy a poder llegar más temprano a la universidad. Fernando la escuchó desde su oficina, la puerta apenas entreabierta. Su voz era suave, melodiosa. Gabriela habría tenido esa misma voz. Era imposible saberlo. Los recuerdos de 20 años atrás eran como fotografías descoloridas, reconocibles pero borrosas. La siguiente semana, Fernando empezó a aparecer en el salón durante su turno. No de forma obvia, revisaba los arreglos florales, supervisaba el trabajo del sommelier, ajustaba la temperatura del aire acondicionado. Cualquier pretexto era bueno, y siempre, terminaba cerca de donde ella trabajaba. La observaba atender a sus mesas, con una eficiencia tranquila. Nunca se apresuraba, pero tampoco perdía tiempo. Conocía exactamente cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Leía a los clientes con una intuición que solo se desarrolla con la necesidad, cuando las propinas son la diferencia entre comer o no comer. Una tarde, Fernando se atrevió a hablarle por primera vez. Claudia estaba organizando cubiertos en una estación de servicio, cuando él se acercó, fingiendo revisar las copas. «Claudia, ¿verdad?» Ella levantó la vista, sorprendida. Sus ojos, grandes, color miel, con pestañas largas, se encontraron con los suyos. Fernando sintió un vuelco en el estómago. Esos ojos, los había visto antes. Los había visto en el espejo cada día de su vida. «Sí, señor Mendoza. ¿Necesita algo? Solo quería felicitarte. Jorge me cuenta que eres muy buena en tu trabajo». Un rubor subió por sus mejillas. No estaba acostumbrada a los elogios. «Gracias, señor. Hago mi mejor esfuerzo». «¿Te gusta trabajar aquí?» «Mucho. Es el mejor lugar donde he trabajado. Don Jorge es muy bueno con todos nosotros». Fernando asintió, buscando desesperadamente algo más que decir sin sonar extraño. «¿Hace cuánto que llegaste a la ciudad?» «Como 1 año y medio, señor. Vine de Veracruz». «¿Y qué te trajo a la capital?» Claudia dudó. Sus dedos jugaron nerviosamente con un tenedor. «Mi mamá falleció. Y bueno, allá no había mucho para mí. Pensé que aquí podría estudiar, trabajar, tal vez hacerme de una vida mejor». La manera en que lo dijo, sin autocompasión, solo con una determinación serena, hizo que Fernando la admirara. Esta chica, con todo en contra, seguía luchando. «Lo siento por tu mamá». «Gracias, ella. Estuvo enferma mucho tiempo. Al final fue un alivio, ¿sabe? Ya no sufría». Fernando quería preguntar más. Quería saber qué tipo de enfermedad, cómo había sido su vida con Verónica, si recordaba algo de antes, pero no podía, no todavía. «¿Y tu papá?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, demasiado directa, demasiado personal. Claudia bajó la mirada. «No lo conocí, señor. Mi mamá decía que nos dejó cuando yo era muy chiquita. Nunca quiso saber de nosotras. Cada palabra era una puñalada». Fernando tuvo que apretar los puños para no gritar que era mentira, que él nunca las abandonó, que las buscó hasta el último día. Debe ser difícil, crecer sin padre. Claudia se encogió de hombros con esa resignación que ya le era familiar. «No se extraña lo que nunca se tuvo, ¿no? Mi mamá fue suficiente». Aunque se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «Aunque... nada. Perdone, señor Mendoza. Tengo que atender esa mesa». Y se fue antes de que Fernando pudiera detenerla. Pero esa conversación fue suficiente para cambiar algo. Después de ese día, cuando se cruzaban en el restaurante, Claudia le sonreía tímidamente. Fernando siempre le devolvía el gesto, aunque le costaba mantener la compostura. Empezó a buscar más excusas para hablar con ella. Le preguntaba sobre sus clases, sobre cómo le iba en la escuela. Claudia se abría poco a poco, compartiendo pequeños detalles de su vida. Estudiaba contabilidad porque era práctica, porque podría conseguir un trabajo estable. Vivía en Santa María porque era lo único que podía pagar. No tenía amigos cercanos porque no tenía tiempo para eso. «¿Y no te sientes sola?», le preguntó Fernando una tarde mientras ella preparaba el comedor para el turno. Claudia dejó de doblar servilletas y lo miró con algo que parecía sorpresa. «Supongo que sí, pero ya estoy acostumbrada. Desde chica fue así. Mi mamá y yo nos mudábamos mucho. Nunca echaba raíces en ningún lado. Aprendí a estar sola,
¿Por qué se mudaban tanto? Una sombra cruzó el rostro de Claudia. Mi mamá decía que era por trabajo, pero creo que tenía miedo de algo. Nunca me quiso decir de qué. Estaba enferma, ¿sabe? No solo del cuerpo, también de la cabeza. Fernando sintió que el pecho se le apretaba. Verónica, su Verónica, que había sido tan llena de vida, tan hermosa, tan alegre. ¿Qué le había pasado? ¿Qué la había llevado a huir así? Lo siento mucho, Claudia. No se preocupe, señor. Así es la vida, ¿no? Uno no escoge las cartas que le tocan, solo puede jugarlas lo mejor que pueda. Esa filosofía, tan madura para alguien de 26 años, le decía más sobre la vida de Claudia que todas las palabras del mundo. Las semanas pasaron, y Fernando se encontró esperando esos momentos de conversación, como un adicto esperando su dosis. Cada detalle que Claudia compartía era una pieza más del rompecabezas, pero también eran una tortura, porque cada historia confirmaba algo horrible. Su hija, si es que era su hija, había vivido una vida de escasez, de soledad, de lucha constante, mientras él dormía en una mansión en Las Lomas. Una noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, Fernando la encontró en el vestidor de empleados. Estaba sentada en un banco, contando propinas, billetes arrugados y monedas que separaba meticulosamente en montoncitos. «¿Buena noche?», preguntó Fernando desde la puerta. Claudia levantó la vista y sonrió. «Bastante buena. Casi 600 pesos. Con eso ya puedo pagar la luz este mes. 600 pesos. Lo que Fernando gastaba en una botella de vino para la cena. Me da gusto». Claudia guardó el dinero en su bolso. Un bolso viejo de imitación de piel que ya estaba descosido en las esquinas. «¿Puedo preguntarle algo, señor Mendoza?» «Claro. ¿Por qué ha sido tan amable conmigo? Don Jorge me cambió el horario. Usted siempre pregunta cómo estoy. No es que me queje, pero no entiendo por qué». Fernando sintió el peso de esa pregunta. ¿Qué podía decirle? ¿La verdad? ¿Que creía que era su hija perdida pero no estaba seguro? ¿Que ese anillo en su dedo lo obsesionaba cada segundo del día? «Porque me recuerdas a alguien», dijo finalmente. No era mentira. ¿A quién? A alguien que perdí hace mucho tiempo. Claudia lo miró con esos ojos color miel llenos de una comprensión que no debería tener alguien tan joven. «Lo siento. Debe ser difícil. Lo es. Pero verte a ti me hace pensar que tal vez las cosas perdidas pueden encontrarse». No entendió. Fernando lo vio en su expresión confundida. ¿Cómo iba a entender? Para ella, él solo era su jefe, un hombre rico que por alguna razón se había fijado en una mesera cualquiera. Pero Fernando sabía que no podía seguir así mucho tiempo. La incertidumbre lo estaba matando. Necesitaba saber. Necesitaba estar seguro. Y había solo una forma de lograrlo. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su casa vacía, Fernando tomó una decisión. Era arriesgado. Podía salir terriblemente mal. Pero 20 años de búsqueda lo habían enseñado que a veces hay que apostar todo. Iba a pedirle que se hicieran una prueba de ADN. Pero antes de eso, necesitaba contarle la verdad, o al menos, parte de ella. Necesitaba hablarle de Gabriela. Isabela Mendoza llevaba 3 semanas notando el comportamiento extraño de su hermano, y eso la estaba volviendo loca. Fernando nunca pasaba tanto tiempo en el restaurante. Nunca hablaba con los empleados más allá de dar órdenes, y definitivamente nunca se quedaba mirando a una mesera como si fuera la respuesta a todos los misterios del universo. La primera vez que lo vio, Isabela había ido a la Promesa para discutir los números del trimestre. Fernando insistía en reunirse ahí en lugar de en las oficinas corporativas, lo cual ya era raro. Cuando llegó, lo encontró en el salón principal, supuestamente revisando el inventario, pero en realidad con los ojos clavados en una chica castaña que limpiaba mesas. «¿Fernando?», lo llamó 2 veces antes de que reaccionara. «Isabela, perdón. Estaba revisando el desempeño del personal». Mentira. Isabela conocía a su hermano lo suficiente para saber cuándo mentía. ¿Quién es ella? ¿Quién? No te hagas. ¿La mesera que no has dejado de ver desde que llegué? Fernando cerró la carpeta que ni siquiera había abierto. Nadie. Una empleada. ¿Trajiste los reportes? Pero Isabela no era tonta. Había visto esa mirada antes. Hacía muchos años, cuando Fernando miraba las fotos de Gabriela, cuando revisaba cada pista sobre el paradero de su hija.
Era la mirada de alguien que había encontrado algo que creía perdido para siempre, y eso la aterrorizaba. Isabela Mendoza había vivido 45 años a la sombra de su hermano mayor, el exitoso, el inteligente, el heredero natural del imperio familiar. Cuando sus padres murieron, Fernando recibió el control de todo. A ella le dejaron acciones y una posición en la junta directiva, pero nada más. Y luego nació Gabriela, la princesa, la heredera, la niña que se ganó el corazón de todos y relegó a Isabela a un papel aún más secundario, hasta que Gabriela desapareció. Isabela nunca lo admitió en voz alta, ni siquiera a sí misma, pero el día que Verónica huyó con la niña, sintió algo parecido al alivio. Con Gabriela fuera del cuadro, ella volvía a ser la única heredera. Fernando estaba tan destrozado que prácticamente le entregó el control operativo de la mitad de los negocios. Por primera vez en su vida, Isabela importaba, y no estaba dispuesta a perderlo. Esa noche, después de la reunión, Isabela contrató sus propios servicios de investigación. Un detective discreto que había usado antes para asuntos delicados. Le dio un nombre: Claudia Rivera. Quiero saber todo sobre ella. ¿Con quién habla? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Todo. El reporte llegó 5 días después. Isabela lo leyó en su departamento de Polanco, con una copa de vino blanco que se le fue haciendo agua en la mano. Claudia Rivera, hija de Verónica Salazar. Verónica Salazar, el apellido de soltera de la esposa de Fernando, la mujer que se había llevado a Gabriela. Isabela sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser coincidencia. Esta chica era hija de Verónica, tenía la edad correcta, y Fernando estaba obsesionado con ella. ¿Qué probabilidades había de que no fuera Gabriela? Durante 2 días, Isabela no hizo nada. Se quedó en su departamento, bebiendo más de lo recomendable, pensando, si Claudia era realmente Gabriela, todo lo que Isabela había construido en 20 años se desmoronaría, volvería a ser invisible, innecesaria, desplazada. No iba a permitirlo. En su tercer día de encierro, tomó el teléfono y llamó al detective. Necesito que encuentres cosas sobre Claudia Rivera, cosas que la hagan ver mal, problemas legales, deudas, cualquier cosa que pueda usar. Y si no hay nada, entonces créalo. El detective dudó. Señora Mendoza, eso es, te pagaré el triple. Solo hazlo. Una semana después, Isabela tenía lo que necesitaba. Un dossier perfectamente elaborado con evidencias de que Claudia había trabajado en lugares de mala reputación, que tenía deudas de juego que nunca había pagado, que había sido despedida de trabajos anteriores por robo menor. Todo falso, pero documentado con suficiente cuidado como para parecer real. Isabela empezó su campaña de forma sutil. Primero, habló con Jorge, el gerente. Jorge, necesito que me hagas un favor. Esa mesera, Claudia, ¿has notado algo raro en ella? Jorge frunció el ceño. ¿Raro? No, señora Isabela. Es muy buena trabajadora. Es solo que me llegó información de que tuvo problemas en su trabajo anterior. Robos pequeños, nada grave, pero preocupante. Jorge pareció genuinamente sorprendido. No lo sabía. En su expediente no había nada. Por eso te lo comento. Solo mantén los ojos abiertos. Sí, mi hermano ha puesto mucha confianza en ella últimamente y no quisiera que se aprovecharan de su generosidad. La semilla estaba plantada. Jorge, que era leal pero también precavido, empezaría a vigilar a Claudia. Y donde hay vigilancia, hay sospecha. Luego, Isabela habló con algunas de las otras meseras durante uno de sus recorridos de supervisión. Lo hizo con cuidado, como si fuera pura curiosidad. ¿Cómo les va con Claudia? ¿Se lleva bien con ustedes? Lupita, la mesera joven, se encogió de hombros. Sí, es tranquila, media rara, no habla mucho. ¿Rara? Pues sí, es muy cerrada. Nunca sale con nosotras después del trabajo. Nunca cuenta nada de su vida. Es como si tuviera algo que esconder. Isabela fingió preocupación. Qué extraño. Ojalá no sea nada malo. Ustedes saben que hay gente que viene a trabajar aquí con segundas intenciones, ¿no? Especialmente cuando saben que el dueño es generoso. Las palabras cayeron como piedras en agua. Lupita abrió grande los ojos. ¿Cree que Claudia está intentando algo con don Fernando? No digo nada.
Solo que es curioso que mi hermano de repente le preste tanta atención a ella específicamente. Sean cuidadosas, chicas. El rumor se expandió como fuego. En menos de una semana, todo el personal del restaurante miraba a Claudia con recelo. Algunas meseras dejaron de hablarle. Los cocineros hacían comentarios cuando pasaba. Jorge revisaba su estación de trabajo buscando irregularidades. Claudia no entendía qué estaba pasando. Fernando notó el cambio en el ambiente, pero no sabía la causa. Isabela sonreía en privado, pero no era suficiente. Necesitaba algo más contundente, algo que hiciera que Fernando dudara, que lo hiciera retroceder antes de que fuera demasiado tarde. Así que dio el siguiente paso. Contrató a un periodista de tabloides, uno de esos que escriben historias sensacionalistas para revistas baratas. Le dio fotos de Claudia, le dio su historia fabricada y le pagó para que publicara un artículo. Mesera oportunista busca engañar a millonario empresario, haciéndose pasar por su hija desaparecida. El artículo salió un martes. Para el miércoles, estaba en todas las redes sociales. Para el jueves, los clientes del restaurante miraban a Claudia con una mezcla de lástima y desprecio. Claudia llegó a trabajar ese jueves con los ojos rojos de llorar. Había leído el artículo. Había visto su foto en internet, acompañada de acusaciones horribles. Decían que era una estafadora, que había investigado la historia de Fernando para aprovecharse de su dolor, que el anillo que usaba probablemente lo había robado. Lupita ni siquiera la saludó cuando llegó. Otro mesero le murmuró, sin vergüenza, al pasar. Un cliente pidió expresamente que no lo atendiera a ella. Claudia aguantó el turno completo sin derramar una lágrima en público. Pero Fernando, que había leído el artículo esa mañana y había estado furioso todo el día, la vio desmoronarse cuando creía que nadie miraba. La encontró en el callejón trasero durante su descanso, sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando en silencio. Claudia, ella levantó la vista, sorprendida. Se limpió las lágrimas rápidamente. «Señor Mendoza, perdón, ya regreso a trabajar. Espera, ¿estás bien?» Claudia soltó una risa amarga. «Bien, todo mundo cree que soy una ladrona, una mentirosa. No sé ni de qué me acusan, pero todos me miran como si fuera basura. Yo no te miro así». «No», lo miró directo a los ojos. «Entonces, ¿por qué últimamente me pregunta tanto sobre mi vida? ¿Por qué me cambió el horario? ¿Por qué me trata diferente a todos los demás?» Fernando se quedó mudo. No tenía una respuesta que pudiera darle. No todavía. Claudia se puso de pie, limpiándose el uniforme. «Mire, señor Mendoza, no sé qué es lo que busca o qué es lo que quiere de mí, pero yo solo necesito trabajar. Necesito pagar mi renta, terminar mi carrera, sobrevivir. No tengo tiempo para juegos ni dramas. Si hice algo mal, despídame. Si no, déjeme en paz». Y entró de regreso al restaurante antes de que Fernando pudiera responder. Esa noche, Fernando confrontó a Jorge. ¿Quién está difundiendo rumores sobre Claudia? Jorge se veía incómodo. «No lo sé, señor, pero su hermana me preguntó sobre ella hace unas semanas», y luego empezaron los comentarios. Fernando sintió la sangre helársele. Isabela, su propia hermana, estaba saboteando a Claudia, y él sabía exactamente por qué. Era hora de tener una conversación familiar muy seria. Claudia no podía más. Llevaba 3 días soportando las miradas, los susurros, los clientes que pedían expresamente no ser atendidos por ella. 3 días preguntándose qué había hecho mal, por qué de repente su vida se había convertido en un infierno. El viernes por la noche, después de un turno particularmente humillante donde una señora le había dicho en voz alta que personas como ella no deberían trabajar en lugares decentes, Claudia llegó a su departamento en Santa María la Ribera con ganas de desaparecer. Era un lugar diminuto, apenas 30 metros cuadrados que incluían todo: una cama individual pegada a la pared, una cocineta con 2 hornillas, un baño tan pequeño que tenías que salir para cambiarte de opinión, como decía el dicho. Pero era suyo, lo único que era completamente suyo en todo el mundo. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse el uniforme. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron. Lloró por la injusticia, por la soledad, por lo cansada que estaba de luchar siempre contra todo. Lloró por su madre, que había muerto dejándola sola. Lloró por el padre que nunca conoció
y que supuestamente no la había querido. Lloró hasta quedarse dormida. Despertó a las 2 de la mañana con el uniforme arrugado y un dolor de cabeza terrible. Se levantó para tomar agua y entonces lo vio. El closet, o más bien, lo que pretendía ser un closet, un espacio empotrado con una cortina que hacía las veces de puerta. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que la distrajera del caos en su mente, así que decidió organizar, sacar toda la ropa, doblarla bien, tal vez deshacerse de cosas que ya no usaba. Fue al sacar una caja de zapatos viejos del fondo cuando algo se cayó, un pedazo de tela envuelto en plástico, escondido entre las tablas del piso como si alguien lo hubiera ocultado ahí deliberadamente. Claudia lo tomó con curiosidad. Era liviano, del tamaño de un libro pequeño. Desenvolvió el plástico con cuidado. Estaba amarillento por el tiempo, quebradizo. Dentro había una caja de metal. No estaba cerrada con llave, pero la tapa estaba tan oxidada que tuvo que forzarla con un cuchillo de la cocina. Cuando finalmente se abrió, Claudia se quedó sin aliento. Fotografías, un montón de fotografías viejas, algunas en blanco y negro, otras a color pero deslavadas por los años. Y no eran fotos de su madre solamente. Había fotos de gente que Claudia nunca había visto. Una casa grande con jardín, un hombre joven sonriendo. Y entonces la vio. Una fotografía de 10x15, arrugada en las esquinas, con una mancha de humedad en un lado. Mostraba a una niña pequeña, no más de 6 años, con un vestido rosa y una corona de cartón en la cabeza. Estaba sentada en las piernas de un hombre joven, guapo, de ojos tristes. Ambos sonreían a la cámara. Había globos rosas en el fondo, un pastel. Era claramente una fiesta de cumpleaños. Claudia volteó la fotografía con manos temblorosas. En el reverso, con la letra de su madre, inconfundible, esa letra inclinada que Verónica nunca había logrado corregir, estaba escrito: Gabriela y papá, 2005. El mundo se detuvo. Gabriela, no Claudia, Gabriela. Y ese hombre en la foto, Claudia lo había visto antes. Recientemente, se levantó de un salto, tiró la caja en su apuro. Las fotos se esparcieron por el suelo. No le importó. Fue directo a su bolso y sacó su celular, con dedos torpes por los nervios. Abrió el navegador y buscó Fernando Mendoza Restaurantes México. La primera imagen que apareció le confirmó lo que ya sabía, pero no quería creer. Era él, 20 años mayor, con más canas, con arrugas de preocupación que no tenía en la foto. Pero era él, el hombre de la fotografía, su jefe, su papá. No, 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 susurró Claudia para sí misma, negando con la cabeza. Volvió a la fotografía. La miró una y otra vez como si fuera a cambiar. Pero ahí estaba, la prueba, la verdad que su madre le había ocultado toda su vida. Gabriela y papá. Ella era Gabriela. Fernando Mendoza era su padre. Y todo lo que su madre le había dicho era mentira. Claudia sintió que la habitación daba vueltas. Se sentó en el suelo, rodeada de fotografías dispersas, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Había más fotos en la caja. Las fue revisando una por una, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Una foto de su madre joven, hermosa, sonriendo con ese hombre, con Fernando, en lo que parecía una boda. Otra de la misma casa grande, con un jardín lleno de juegos infantiles. Otra más de la niña, de ella, montando un triciclo rojo. Una vida. Había tenido una vida antes de todo lo que recordaba. Una vida con un padre, con una casa, con felicidad. ¿Por qué su madre le había mentido? ¿Por qué le había dicho que su padre las abandonó cuando claramente, por estas fotos, había sido amado? ¿Por qué habían huido? Y luego recordó algo. Una de las pocas veces que su madre había hablado del pasado, estaba en uno de sus episodios malos, cuando los medicamentos no funcionaban y veía cosas que no existían. No podía dejarte con él. Iba a quitarte de mi lado. Todos querían separarnos. Tenía que protegerte. En ese momento, Claudia había pensado que eran solo delirios, que su madre hablaba de monstruos imaginarios creados por su mente enferma. Pero, ¿y si no lo eran? ¿Y si su madre realmente había creído que estaba protegiéndola de algo? ¿Y si había estado tan enferma que había destruido una familia por miedo? Claudia no sabía cuánto tiempo se quedó ahí sentada, en el suelo de su departamento miserable,
rodeada de pedazos de un pasado que nunca supo que tuvo. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 5. Lo único que sabía era que no podía quedarse con esto. No podía seguir fingiendo que no sabía. No podía ir a trabajar al día siguiente y ver a Fernando Mendoza, a su padre, y actuar como si fuera solo su jefe. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Miró el reloj, las 4 de la mañana, demasiado temprano, pero también demasiado tarde para esperar más. Se cambió rápidamente, se puso unos jeans y una sudadera, tomó la fotografía, solo esa, la más importante, y la guardó en su bolsillo. Salió del departamento y paró el primer taxi que pasó, al restaurante La Promesa en Polanco. El taxista la miró extrañado. Una chica joven, despeinada, con los ojos rojos, pidiendo ir a Polanco a las 4 de la mañana. Pero no preguntó nada. En esta ciudad, uno aprendía a no preguntar. El restaurante estaba cerrado, obviamente, oscuro, pero Claudia sabía que Fernando a veces se quedaba trabajando hasta tarde en su oficina del segundo piso. Había visto las luces encendidas más de una vez cuando salía de su turno, y ahí estaban. Las ventanas del segundo piso brillaban tenuemente. Claudia tocó el timbre. Nada. Tocó de nuevo, más fuerte, y luego empezó a golpear la puerta de cristal con el puño, sin importarle si rompía algo. «Señor Mendoza, señor Mendoza, abra». Después de lo que pareció una eternidad, una luz se encendió en la planta baja. Pasos. La puerta se abrió. Fernando estaba ahí, en pantalones de vestir arrugados y camisa blanca desabotonada, sin corbata. Se veía tan sorprendido como preocupado. «Claudia, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?» Claudia lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez viendo no a su jefe, sino al hombre de la fotografía. Los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, rasgos que ella también tenía, y nunca había cuestionado de dónde venían. «¿Quién soy?», preguntó con voz quebrada. «¿Quién soy yo realmente?» «Fernando», palideció. «Claudia». «No, no me diga Claudia». Sacó la fotografía de su bolsillo con manos temblorosas y se la mostró. «¿Quién es esta niña? ¿Quién es Gabriela?» Fernando miró la foto y Claudia vio algo quebrarse en su rostro. Vio 20 años de dolor concentrarse en un segundo. «Eres tú», susurró él con la voz rota. «Gabriela, eres tú». Y ahí, en la puerta de un restaurante cerrado a las 4 de la mañana, el mundo de Claudia se desmoronó completamente. Entonces todo era mentira. Todo. Mi mamá me mintió toda mi vida. «Claudia, Gabriela, por favor pasa. Déjame explicarte». Pero Claudia ya estaba llorando. Sollozos que le salían del pecho como si la estuvieran partiendo en dos. Yo pensé, siempre pensé que mi papá no me quiso, que me abandonó, que no valía la pena para él. Fernando dio un paso hacia ella, con lágrimas corriendo por su propio rostro. «Nunca te abandoné, nunca. Te busqué cada día durante 20 años. Cada maldito día». Claudia lo miró a los ojos, a esos ojos que eran como los suyos, y vio la verdad, vio el dolor, vio el amor que nunca se fue. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué ella hizo esto?» «No lo sé, hija, pero vamos a averiguarlo juntos». «Hija», esa palabra que nunca había escuchado dirigida a ella, esa palabra que cambiaba todo. Claudia se dejó caer contra su pecho, y Fernando la abrazó como había soñado hacer durante 20 años. Finalmente estaban juntos de nuevo. Fernando llevó a Claudia a su oficina del segundo piso. Ella subió las escaleras como en trance, todavía aferrando esa fotografía arrugada que había cambiado todo. Él preparó café que ninguno de los dos iba a tomar, más por necesidad de hacer algo con las manos que por otra cosa. Se sentaron uno frente al otro en los sillones de cuero que Fernando usaba para reuniones importantes. Pero esto no era una reunión de negocios. Esto era el momento que Fernando había esperado durante 20 años y que Claudia nunca supo que necesitaba. «Cuéntame todo», dijo Claudia finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Desde el principio, Fernando respiró profundo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo resumir 2 décadas de agonía? Tu madre y yo nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes, tal vez, pero nos queríamos, o al menos yo la quise. Cuando naciste, pensé que éramos la familia perfecta. Hizo una pausa. Los recuerdos lo golpeaban como olas. Pero tu mamá,
Empezó a cambiar después de que nacieras. Se ponía paranoica. Decía que la gente la vigilaba, que querían hacernos daño. Al principio pensé que era estrés, depresión posparto. Le busqué ayuda, pero ella se negaba. Decía que los doctores eran parte de la conspiración. Claudia escuchaba en silencio, reconociendo en esas palabras a la madre que conoció. Una mañana bajé a desayunar y la casa estaba vacía. Ustedes no estaban. Solo había una carta. Decía que no podía más, que tenía que protegerte de mí, que nunca las encontrara. La voz de Fernando se quebró. Te busqué por todos lados, Gabriela. Contraté investigadores en 3 países. Gasté millones. Nunca dejé de buscarte, ni un solo día. Pero yo estaba aquí, susurró Claudia. En México, todo este tiempo. Verónica era muy inteligente. Cambió sus nombres. Se movió constantemente. Vivió en efectivo. Borró todos los rastros. Y yo busqué en todos lados menos en las narices. Claudia miró la fotografía en sus manos. ¿Cuándo fue esto? Tu 6º cumpleaños. 3 meses antes de que desaparecieras. Fernando señaló algo en la imagen. ¿Ves el anillo que llevas puesto en la foto? Es el mismo que usas ahora. Claudia bajó la mirada a su mano, al anillo de plata que nunca se quitaba. Mamá me lo dio cuando cumplí 15. Dijo que era lo único valioso que tenía para darme. Nunca me dijo que venía de ti. Lo mandé a hacer especialmente para ese cumpleaños. Diseño único, una luna y una estrella. La luna era yo, la estrella eras tú. Te dije que siempre estaríamos juntos. Las lágrimas volvieron a caer por las mejillas de Claudia. Pero no fue así. No, pero no por mi elección. Nunca por mi elección. Se quedaron en silencio, digiriendo 20 años de separación, de mentiras, de vidas vividas en mundos paralelos. ¿Y ahora qué?, preguntó Claudia finalmente. No te conozco. Tú no me conoces. Somos 2 extraños que comparten ADN. Fernando se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. Entonces aprendamos a conocernos. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos empezar desde hoy si tú quieres. Si yo quiero. Toda mi vida quise tener un padre. Toda mi vida pensé que no fui suficiente para que te quedaras, y ahora resulta que... No pudo terminar. Fernando se movió a su lado, la abrazó con cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperse. Fuiste suficiente, siempre fuiste más que suficiente, y siento tanto que hayas crecido creyendo lo contrario. Se quedaron así hasta que el sol comenzó a salir por las ventanas de Polanco, pintando el cielo de naranja y rosa. 2 personas tratando de recoger los pedazos de una familia rota. No se dieron cuenta de que no estaban solos. Isabela Mendoza había pasado la noche en vela, obsesionada con sus propios miedos. A las 5 de la mañana decidió ir al restaurante. Fernando a veces dormía en su oficina cuando trabajaba hasta tarde. Necesitaba hablar con él, convencerlo de que Claudia era una amenaza. Cuando llegó y vio la luz encendida, subió sin anunciarse. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y entonces los vio, Fernando abrazando a Claudia, la fotografía sobre la mesa, las lágrimas, y escuchó las últimas palabras de su hermano. Fuiste suficiente, siempre fuiste más que suficiente. Isabela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Era real. Claudia era Gabriela. Su sobrina había vuelto, y con ella, el fin de todo lo que Isabela había construido. Se alejó silenciosamente. Bajó las escaleras con piernas temblorosas. Salió del restaurante. Una vez en su auto, comenzó a hiperventilar. No. Esto no podía estar pasando. Ya había llegado demasiado lejos. Los rumores, el artículo, las mentiras. Si Fernando descubría que había sido ella quien orquestó todo, la desconocería. Perdería no solo su posición en la empresa, sino también a su única familia. Y si Claudia realmente era Gabriela, de todas formas lo perdería todo. Era una situación sin salida, a menos que intensificara los ataques, que hiciera imposible que Fernando creyera en ella, que plantara suficientes dudas para que incluso la evidencia del ADN pareciera cuestionable. Isabela tomó su teléfono con manos temblorosas. Llamó al detective. Necesito más. Expertos que cuestionen la autenticidad del anillo. Testimonios de gente que diga haberla visto vendiéndolo como si fuera falso. Documentos que sugieran que Verónica pudo haberlo robado. Lo que sea. Señora Mendoza, esto está llegando a un punto donde...
No me importa. ¿Entiendes? Haz lo que te digo o publico todo lo que sé sobre tus métodos poco éticos. ¿Quedó claro? El detective suspiró. Claro, señora. Y Isabela puso en marcha su siguiente fase. Durante los siguientes días, mientras Fernando intentaba discretamente acercarse más a Claudia, ahora que sabían la verdad entre ellos, Isabela trabajaba en las sombras, contactó tabloides más grandes, contrató expertos en gemología para que dijeran en entrevistas que anillos como el de Claudia eran comunes en ciertos mercados de Oaxaca, pagó a un vecino del edificio de Claudia para que dijera haberla visto discutiendo con hombres sospechosos. Los ataques se intensificaron. Ahora no era solo el personal del restaurante, eran artículos en línea, videos en redes sociales, comentarios anónimos acusándola de todo, desde prostitución hasta tráfico de drogas. Claudia intentó aguantar. Fernando le había dicho que no hiciera caso, que pronto todo se resolvería, que solo necesitaban tiempo. Pero el peso de las acusaciones era aplastante. Una tarde, mientras atendía mesas, porque seguía necesitando el dinero a pesar de todo, un cliente la reconoció del artículo. Tú eres la que se está aprovechando del pobre señor Mendoza, ¿verdad, sinvergüenza? Claudia intentó mantener la compostura. Disculpe, señor, pero no sé de qué habla. No te hagas. Todo mundo sabe que eres una oportunista. Qué poca madre tienes, Lupita, que estaba cerca. No defendió a Claudia. Nadie lo hizo. Esa noche, Fernando la encontró llorando de nuevo en el callejón. Ya no puedo más, sollozó. No importa lo que haga, me odian. Todos me odian. No todos. Yo no te odio. No terminó la frase, pero Claudia entendió. Yo te quiero. Yo te amo. Eres mi hija. ¿Y si estamos equivocados? Preguntó Claudia de repente. ¿Y si yo no soy realmente Gabriela? ¿Y si es solo una coincidencia horrible y estamos viendo lo que queremos ver? Fernando la tomó de los hombros, la obligó a mirarlo. No es coincidencia, lo sé aquí. Se tocó el pecho. Sé que eres mi hija, pero ellos no lo saben, y no van a creerme nunca a menos que haya prueba real. Fernando asintió lentamente. Ya había pensado en esto. Ya sabía lo que tenían que hacer. Entonces hagamos la prueba, ADN. Que un laboratorio certifique lo que nosotros ya sabemos. Claudia lo miró con miedo. ¿Y si sale negativo? No va a salir negativo. Pero, ¿y si? Entonces lo enfrentaremos juntos. Pero no va a pasar. Confía en mí. Claudia quería confiar. Después de toda una vida sin padre, quería tanto creer que este hombre era suyo, que finalmente tenía familia, que no estaba sola. Ok, susurró. Hagamos la prueba. Esa misma noche, Fernando le contó a Jorge su decisión. Y Jorge, en un momento de lealtad mal dirigida, se lo contó a Isabela. Isabela supo que se le acababa el tiempo. Convocó a una reunión familiar en la mansión Mendoza, con abogados, con los principales inversionistas de la empresa, con periodistas invitados discretamente. Era su última jugada, su movimiento desesperado. Iba a exponer a Claudia públicamente antes de que los resultados del ADN llegaran. Iba a destruir cualquier credibilidad que pudiera tener, y si los resultados salían positivos, ya habría plantado suficientes dudas para que nadie la aceptara realmente. Fernando recibió la invitación, más bien la convocatoria, y supo exactamente lo que su hermana estaba haciendo. Miró a Claudia, que estaba sentada en su oficina, nerviosa, mordiendo sus uñas. Va a ser duro, le advirtió. Mi hermana va a intentar destruirte. ¿Estás lista para esto? Claudia levantó la barbilla con una determinación que le recordó a Fernando a sí mismo cuando era joven. He sobrevivido cosas peores. Puedo con esto. Pero ninguno de los dos sabía realmente qué tan brutal sería la tormenta que estaba por venir. La mansión Mendoza en Las Lomas era un monumento al éxito y al dinero viejo. 3 pisos de cantera y cristal, jardines que requerían un equipo de 6 jardineros, una fuente importada de Italia en la entrada. Fernando había crecido ahí, pero hacía años que no la visitaba. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiados fantasmas. Llegó con Claudia en su Mercedes a las 7 de la noche, exactamente la hora indicada en la convocatoria de Isabela. Claudia llevaba puesto lo mejor que tenía, un vestido negro sencillo que había comprado usado.
Zapatos que le quedaban un poco grandes. Se veía pequeña, vulnerable, completamente fuera de lugar. ¿Segura que quieres hacer esto?, preguntó Fernando por tercera vez. Todavía podemos irnos. Claudia negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban. No, ya me cansé de huir. Toda mi vida huí. Mi mamá huyó, pero yo no voy a hacerlo más. Fernando le apretó la mano. Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas algo. Yo ya sé quién eres. No necesito que nadie más me lo confirme. Claudia lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, papá. Era la primera vez que lo llamaba así. Fernando sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado roto durante 20 años, comenzaba a sanar. Entraron juntos. La sala principal estaba llena, demasiado llena. Isabela no había exagerado con las invitaciones. Ahí estaban los 3 abogados principales de la Corporación Mendoza, sentados con sus portafolios de piel cara, el contador general, 2 de los inversionistas más importantes, y en las esquinas, tratando de parecer invisibles, al menos 3 periodistas que Fernando reconoció de medios de espectáculos. Isabela estaba en el centro, vestida con un traje sastre color crema, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, la anfitriona perfecta, la hermana preocupada. Fernando, qué bueno que llegaste, y trajiste a ella. La forma en que dijo ella dejaba claro que ni siquiera quería pronunciar el nombre de Claudia. Se llama Claudia, dijo Fernando con voz firme, y es mi invitada. Claro, pasen por favor. Solo esperábamos por ustedes para empezar. Se sentaron en uno de los sofás enormes de la sala. Claudia se mantenía pegada a Fernando, sus ojos recorriendo nerviosos todos los rostros desconocidos que la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Isabela se puso de pie en el centro, como si estuviera dando una conferencia de prensa. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación. Sé que es inusual, pero las circunstancias requieren medidas extraordinarias. Hizo una pausa dramática. Como todos saben, mi hermano Fernando ha estado bajo mucha presión emocional últimamente, y lamentablemente, hay personas que se aprovechan de las vulnerabilidades de los demás. Fernando apretó la mandíbula. Ya sabía a dónde iba esto. Isabela, basta. No, Fernando. Como tu hermana y como accionista mayoritaria después de ti, tengo la responsabilidad de proteger tanto a la familia como a la empresa. Se volvió hacia Claudia. Esta joven, Claudia Rivera, apareció en nuestras vidas hace apenas unos meses. Y de repente, mi hermano está convencido de que es su hija desaparecida hace 20 años. Uno de los abogados levantó la mano. ¿Hay alguna evidencia de esto? Isabela sonrió con falsa tristeza. Esa es justamente la cuestión. La única evidencia es un anillo que ella usa. Un anillo que, según varios expertos que consulté, es un diseño común en los mercados artesanales de Oaxaca. No hay nada único en él. Eso es mentira, intervino Fernando, poniéndose de pie. Yo mandé hacer ese anillo. Diseño exclusivo. Una sola pieza. ¿Y tienes documentación de eso? ¿Recibos? ¿Certificados?, preguntó Isabela con tono dulce pero venenoso. Fernando se quedó callado. Había sido hacía 20 años. ¿Quién guarda recibos de joyería por tanto tiempo? Isabela continuó, sacando una carpeta de la mesa. Además, he investigado un poco sobre la señorita Rivera. Empezó a sacar papeles. Aquí tengo testimonios de vecinos que la han visto con hombres sospechosos, reportes de empleadores anteriores sobre comportamiento cuestionable, y lo más interesante, una declaración de un joyero en Veracruz que dice haber visto ese mismo anillo en venta en su tienda hace 3 años. Eso es falso, gritó Claudia, poniéndose de pie. Yo nunca. Este anillo me lo dio mi mamá, tu supuesta mamá, corrigió Isabela. Verónica Salazar, una mujer con historial de enfermedad mental. ¿Quién sabe cómo consiguió ese anillo? Pudo haberlo robado, pudo haberlo comprado, pudo haberlo encontrado. No es cierto. Claudia estaba llorando ahora. Mi mamá me lo dio porque era mío desde antes, desde que era niña. ¿Y tienes prueba de eso?, preguntó uno de los abogados. Fotografías, documentos. Claudia buscó desesperada en su bolso y sacó la fotografía arrugada, la de su cumpleaños número 6. Aquí, esta es la prueba. Esta soy yo con Fernando. Mi mamá guardó esta foto. Atrás dice,
Gabriela y papá, 2005. Isabela tomó la fotografía y la examinó con expresión escéptica. Esto demuestra que Verónica tuvo acceso a fotografías de la familia Mendoza. No demuestra que tú seas Gabriela. Esta niña pudo ser cualquiera. Y la caligrafía de una mujer mentalmente enferma no es evidencia confiable. Pero mírenla. Fernando señaló la foto. Es ella. Los mismos ojos, la misma forma de la cara. Fernando, intervino otro de los inversionistas, un hombre mayor llamado Rodríguez. Entiendo tu desesperación. Todos sabemos lo mucho que has sufrido por la pérdida de tu hija. Pero no puedes basar decisiones importantes en parecidos físicos y sentimientos. Necesitas evidencia real. Por eso ya solicitamos una prueba de ADN, dijo Fernando. Los resultados llegarán en una semana. Hubo murmullos entre los presentes. Isabela palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Ah, sí, la famosa prueba de ADN. Se volvió hacia los periodistas. ¿Saben cuántos casos hay al año de fraudes con pruebas de ADN? ¿Cuántos laboratorios pueden ser sobornados, especialmente cuando hay millones de dólares en juego? ¿Qué estás insinuando?, preguntó Fernando con voz peligrosamente baja. No insinúo nada, hermano. Solo digo que una prueba de ADN, aunque salga positiva, no va a cambiar el hecho de que esta mujer apareció de la nada, en el momento perfecto, con la historia perfecta. Es demasiado conveniente. Claudia no podía más. La humillación, las acusaciones, las mentiras. Se puso de pie, temblando. No soy una estafadora. No quiero su dinero. Solo quiero... Su voz se quebró. Solo quiero saber quién soy. Oh, por favor, dijo Isabela con desprecio. ¿Y por eso aceptaste el cambio de horario? ¿Las propinas extra? ¿La atención especial de mi hermano si no quieres nada? ¿Por qué no has rechazado todo eso? Porque necesito trabajar, necesito comer, necesito pagar mi renta. No todos nacimos en mansiones como esta. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos de los presentes miraron hacia otro lado, avergonzados. Fernando se puso de pie. Su voz resonó en toda la sala. Suficiente, Isabela. Esta farsa termina ahora. Farsa. Yo no soy la que está montando una farsa, Fernando. Ella lo es. Y si tú no puedes verlo porque estás cegado por tu dolor, entonces alguien tiene que protegerte de ti mismo. No necesito tu protección. Lo que necesito es que mi hermana confíe en mí. ¿Confiar en ti? ¿Cuándo estás poniendo en riesgo todo por lo que hemos trabajado por una extraña? No es una extraña, gritó Fernando, y todos se sobresaltaron. Fernando Mendoza nunca gritaba. Es mi hija. Lo siento aquí. Se golpeó el pecho. Lo sé con cada fibra de mi ser. Y si tú no puedes aceptarlo, ese es tu problema, no el mío. Isabela lo miró con algo parecido al pánico en los ojos. Fernando, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en mamá y papá. ¿Qué dirían si vieran esto? Dirían que hiciste todo lo posible por recuperar a mi hija. Y cuando la encontré, tú intentaste destruirla. Porque no es ella. Sí lo es. El grito resonó en la sala. Fernando respiraba agitado, con lágrimas en los ojos. Es mi hija, Isabela. Y voy a demostrarlo, no a ustedes. Miró a los abogados, a los inversionistas, a los periodistas. No necesito demostrarles nada a ninguno de ustedes, pero lo voy a hacer de todas formas porque quiero que el mundo sepa que Gabriela Mendoza está viva, que sobrevivió, que está aquí. Se volvió hacia Claudia, que lloraba en silencio. Y si alguien tiene problema con eso, pueden irse al demonio. Tomó la mano de Claudia. Nos vamos. No voy a someter a mi hija a más de este circo. Isabela dio un paso hacia él. Fernando, espera. Si te vas ahora, si eliges a ella sobre la familia, sobre la empresa, ya elegí. Fernando la miró directo a los ojos. Y elegí a mi hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones. Y salió de la mansión con Claudia, dejando atrás a una Isabela que finalmente comprendió que había perdido. Pero la batalla todavía no había terminado. Faltaba la prueba definitiva. Los días después de la reunión en la mansión fueron los más largos en la vida de Fernando. Y para Claudia, los más aterradores. Las muestras de ADN se habían tomado al día siguiente en un laboratorio privado que Fernando conocía personalmente. El proceso fue rápido, clínico, frío, un hisopo en la mejilla, unos papeles firmados, y luego la espera.
7 a 10 días hábiles. Había dicho el técnico. Tal vez menos si pagaban la tarifa express. Fernando pagó la tarifa express. Habría pagado cualquier cosa por acortar esa agonía. Claudia se mudó temporalmente a la casa de Fernando, una residencia moderna en Santa Fe, toda cristal y líneas rectas. No porque él se lo pidiera, sino porque después de la reunión, su departamento ya no era seguro. Los periodistas habían descubierto su dirección, acampaban en la entrada, le gritaban preguntas cuando salía. Uno incluso intentó sobornar al casero para que lo dejara entrar. «No puedes volver ahí», había dicho Fernando con firmeza. «Al menos no hasta que esto se resuelva». Claudia había aceptado, aunque estar en esa casa enorme la hacía sentir más fuera de lugar que nunca. Había un cuarto de invitados más grande que su departamento completo. El baño tenía una tina de hidromasaje. El closet estaba vacío, pero podría caber toda su vida anterior 3 veces. La primera noche, no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, preguntándose qué demonios estaba haciendo. ¿Y si la prueba salía negativa? ¿Y si todo esto, la fotografía, el anillo, el parecido, era solo una coincidencia cruel? ¿Y si había ilusionado a este hombre que ya había sufrido tanto? Fernando tampoco dormía. Claudia lo escuchaba caminar por la casa a las 3 de la mañana. Lo encontraba en la cocina, con un café que no se tomaba, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «No puedes dormir», dijo ella una de esas noches, apareciendo en la cocina en pijama. Fernando se sobresaltó ligeramente. Luego sonrió con cansancio. «Tú tampoco, por lo visto». Se sentaron juntos en la barra de la cocina, 2 insomnes unidos por la incertidumbre. «¿Y si sale negativo?», preguntó Claudia en voz baja. «No va a salir negativo. Pero ¿y si...?» «Claudia». Fernando la miró directo a los ojos. «Eres mi hija. Lo supe desde que vi ese anillo. Lo confirmé cuando encontraste esa fotografía. Y lo siento cada vez que te miro. No necesito que un laboratorio me lo diga. Pero yo sí», susurró ella. «Necesito saberlo. Necesito estar segura de que no estoy inventando todo esto porque siempre quise tener un papá». Fernando le tomó la mano. «¿Sabes qué es lo más extraño? Que durante 20 años imaginé cómo sería reencontrarme con Gabriela. Imaginé una niña corriendo hacia mí, gritando, ¡Papi!». Imaginé abrazos y lágrimas felices, y ese momento perfecto de película». Hizo una pausa. «Nunca imaginé esto. Una chica de 26 años que no me conoce, que tiene miedo de mí, que duda de todo. Pero de alguna forma, esto es más real, más honesto». Claudia sintió las lágrimas quemándole los ojos. «Tengo miedo de que cuando sepamos la verdad, todo cambie, para bien o para mal. Todo ya cambió, hija. El día que entraste a trabajar en mi restaurante, todo cambió. Durante esos días de espera, desarrollaron una rutina frágil. Fernando seguía yendo a trabajar. La empresa no se detenía por crisis personales, pero volvía temprano. Claudia había pedido permiso en el restaurante. Jorge se lo había dado sin preguntas, aunque las miradas del resto del personal decían que todos sabían lo que estaba pasando. Desayunaban juntos, comidas silenciosas al principio, pero poco a poco empezaron a hablar. Fernando le contaba historias de cuando ella era bebé, de sus primeros pasos, sus primeras palabras. Claudia escuchaba como si fueran cuentos de hadas sobre otra persona. «Eras muy terca», decía Fernando con una sonrisa nostálgica. «Si querías algo, no parabas hasta conseguirlo. Una vez te obsesionaste con alcanzar un juguete en un estante alto. Te trepaste en todo, sillas, cajas, hasta intentaste usar al perro como escalera. Teníamos perro, un golden retriever llamado Max. Te adoraba. Dormías encima de él». Claudia intentaba imaginar esa vida. Una casa con jardín, un perro, padres que se querían, pero las imágenes no encajaban con sus recuerdos reales. Departamentos pequeños, mudanzas constantes, su madre murmurando sobre conspiraciones. «¿Qué pasó con Max?». Fernando bajó la mirada. «Lo dejé con mi hermana cuando empecé a viajar tanto buscándolas. Vivió hasta los 14 años. Isabela lo cuidó bien. Al menos eso le reconozco». El nombre de Isabela traía tensión al aire. No habían sabido nada de ella desde la reunión. No había llamado. No había mandado mensajes. Era como si se hubiera evaporado. Fernando había intentado contactarla una vez. Le mandó un mensaje. «Isabela,
Necesitamos hablar. Esto no tiene que destruir nuestra relación. Nunca recibió respuesta. Una tarde, mientras Fernando estaba en una videollamada de trabajo, Claudia exploró la casa. Era curiosidad pura. Quería conocer a este hombre que supuestamente era su padre. Encontró un estudio en el segundo piso. Estaba lleno de libros, la mayoría sobre administración de empresas y gastronomía, pero en un rincón había una mesa con algo cubierto por una sábana blanca. Claudia se acercó despacio, sintiendo que estaba invadiendo algo sagrado. Levantó la sábana. Era un altar improvisado. Docenas de fotografías de una niña pequeña, Gabriela a los 2 años, sonriendo sin dientes. Gabriela a los 4, en un columpio. Gabriela a los 5, pintando con las manos. Y en el centro, la foto del 6º cumpleaños, la misma que Claudia había encontrado, pero en mejor estado. Había más cosas. Un osito de peluche gastado, un dibujo infantil con crayones, «Te amo, papá», escrito con letras torcidas, una zapatilla rosa, tan pequeña que cabría en la palma de su mano. Claudia se dejó caer en la silla frente a la mesa, abrumada. Este hombre había construido un santuario a una niña que llevaba 20 años desaparecida. Había guardado cada recuerdo como si fueran joyas preciosas. No era el comportamiento de alguien que había abandonado a su hija. Era el comportamiento de alguien que nunca había dejado de amarla. «Vengo aquí cuando la vida se pone muy difícil», dijo la voz de Fernando detrás de ella. Claudia se volteó, sobresaltada. No lo había escuchado entrar. «Perdón, yo no quería... No te disculpes». Fernando se acercó, mirando las fotos con esa expresión de dolor mezclado con amor que Claudia estaba empezando a reconocer. Todos estos años, esto fue lo único que me mantuvo cuerdo. Saber que en algún lugar tú estabas creciendo, que seguías viva, aunque no pudiera encontrarte. Claudia tomó el dibujo con las letras torcidas. «Yo hice esto para el Día del Padre, 2 meses antes de que desaparecieras. Lo atesoro más que cualquier cosa que poseo». Claudia trazó con el dedo las letras infantiles. Intentó recordar haberlo dibujado, pero no había nada, solo un vacío donde deberían estar esos recuerdos. «¿Crees que alguna vez voy a recordar algo de esa vida?» Fernando se encogió de hombros con tristeza. «No lo sé. Tenías 6 años. Verónica probablemente trabajó muy duro para que olvidaras, pero aunque nunca recuerdes, podemos crear nuevos recuerdos, si tú quieres». «Sí quiero», dijo Claudia, y se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. «Quiero conocerte. Quiero intentar ser tu hija». Fernando la abrazó entonces, y Claudia se dejó abrazar, permitiéndose por primera vez en su vida sentirse protegida. Los días pasaron con agonizante lentitud. 5 días, 6, 7, el 8º día. Isabela finalmente llamó. Fernando contestó con el altavoz puesto para que Claudia pudiera escuchar. «Fernando». La voz de Isabela sonaba cansada, rota. «Sé que me odias, y tienes derecho, pero necesito que sepas algo antes de que lleguen los resultados. Te escucho. Todo lo que hice, los rumores, el artículo, los expertos. Fui yo. Contraté gente para inventar cosas sobre Claudia, para hacer que la odiaras, que dudaras». Fernando cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Claudia le apretó la mano. «¿Por qué, Isabela?» «Porque tuve miedo. Miedo de volver a ser invisible. Miedo de perder lo único que me hacía importante. Y en ese miedo hice cosas imperdonables». Hizo una pausa. «No espero que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras antes de saber si realmente es ella». «Es ella», dijo Fernando con voz firme. «Lo supe desde el principio». Isabela soltó algo parecido a un sollozo. «Lo sé, yo también lo sabía. Por eso traté tan desesperadamente de negarlo». Colgó antes de que Fernando pudiera responder. Al día siguiente, el 9º día, llegó un correo electrónico del laboratorio. Fernando lo miró en su teléfono durante 5 minutos sin abrirlo. «No puedo», le dijo a Claudia. «Tú ábrelo». Claudia tomó el teléfono con manos temblorosas. Respiró profundo y abrió el correo. Leyó las palabras 1 vez, 2 veces, 3. Entonces levantó la vista hacia Fernando, lágrimas cayendo por sus mejillas, y sonrió. 99,9%, susurró. «Papá». Fernando se desmoronó. 20 años de búsqueda, de dolor,
de culpa, de esperanza contra toda esperanza. Finalmente tenían respuesta. Claudia era Gabriela. Su hija había vuelto a casa. Fernando y Claudia se abrazaron en medio de la sala, llorando como no habían llorado en años. 20 años de separación, de mentiras, de dolor. Finalmente tenían sentido. No un buen sentido. Nunca lo tendría. Pero al menos ahora sabían la verdad. Claudia era Gabriela. Gabriela era Claudia. Dos identidades en una persona. Una niña perdida que se había convertido en una mujer sobreviviente. Se quedaron así durante lo que pareció horas, abrazados, llorando, dejando salir todo el sufrimiento acumulado. Fernando repetía una y otra vez: mi niña, mi niña, finalmente estás en casa. Y Claudia respondía: papá, papá, saboreando esa palabra que nunca había podido decir antes. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos hinchados y las mejillas mojadas. Fernando preparó café, ya era una tradición entre ellos, y se sentaron en la terraza, mirando la ciudad extenderse ante ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Claudia, limpiándose la cara con una servilleta. Ahora vivimos, respondió Fernando. Recuperamos el tiempo perdido. Aprendemos a ser padre e hija. ¿Y tu hermana?, Fernando suspiró, la alegría del momento manchada por esa pregunta inevitable. No lo sé. Isabela hizo cosas imperdonables, pero también es mi hermana, mi única familia además de ti. ¿Crees que puedas perdonarla? Algún día, tal vez, pero ahora mismo estoy demasiado enojado, demasiado herido por lo que te hizo, por lo que casi nos hace perder. Claudia asintió, entendiendo. El perdón no era algo instantáneo, era un proceso, y tal vez Isabela no lo merecía todavía. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Primero, Fernando hizo el anuncio oficial. Convocó una conferencia de prensa en La Promesa, con los resultados del ADN certificados por 3 laboratorios independientes. No iba a dejar espacio para dudas. Los medios llegaron en masa. Cámaras, micrófonos, reporteros gritando preguntas. Claudia estaba aterrorizada, pero Fernando le apretó la mano y le susurró: juntos, lo hacemos juntos. Fernando leyó un comunicado preparado, su voz firme pero cargada de emoción. Hace 20 años, perdí a mi hija Gabriela en circunstancias que nunca comprendí completamente. Busqué por todos los rincones del país, gasté fortunas, perdí años de mi vida, pero nunca perdí la esperanza. Y hoy, puedo confirmar con pruebas científicas irrefutables que mi hija ha regresado. Claudia Rivera es Gabriela Mendoza. Mi niña está viva, está aquí, y nunca volveré a perderla. Las preguntas explotaron. ¿Dónde estuvo todos estos años? ¿Por qué su esposa huyó con ella? ¿Qué va a pasar con Isabela Mendoza? Fernando respondió con paciencia, explicando lo que sabían sobre la enfermedad mental de Verónica, sobre cómo había criado a Gabriela en la clandestinidad cambiando constantemente de nombres y lugares, sobre cómo Claudia no había sabido nada hasta encontrar esa fotografía, pero se negó a hablar sobre Isabela. Eso es un asunto familiar privado. La noticia explotó. Los titulares eran sensacionalistas. Heredera perdida regresa después de 20 años. El reencuentro imposible. De mesera a millonaria. La historia de Gabriela Mendoza. Claudia odiaba esos titulares. No quería ser vista como la cenicienta que había encontrado a su príncipe. Su historia era mucho más complicada, más dolorosa que eso. Pero la gente amaba una buena historia de reencuentro, y esta era mejor que cualquier telenovela, con la verdad confirmada. Fernando comenzó los trámites legales. Primero, restaurar el nombre legal de Claudia a Gabriela Mendoza. Luego, incluirla oficialmente en todos los documentos de la empresa como heredera. Jorge y los otros empleados del restaurante que la habían tratado mal se disculparon. Algunos sinceramente, otros porque temían perder sus empleos. Claudia, o Gabriela, todavía se estaba acostumbrando al nombre, los perdonó a todos. No tenía energía para guardar rencores. Ya había perdido suficiente tiempo en amargura. Una tarde, mientras revisaban papeles en el estudio de Fernando, Gabriela encontró el coraje para hacer la pregunta que la había estado atormentando. ¿Por qué crees que mamá hizo lo que hizo? Fernando dejó los documentos y se reclinó en su silla, pensando cómo responder. Tu mamá, Verónica, era una mujer complicada. Cuando nos conocimos, era brillante,
divertida, llena de vida, pero después de que nacieras, algo cambió. Empezó a tener episodios. Decía que la perseguían, que yo quería quitártela, que mi familia nunca la había aceptado y que conspiraban para separarlas. Y era cierto. No, mi familia la adoraba, yo la adoraba, y jamás habría intentado separarla de ti, pero ella estaba enferma, y su mente le decía cosas que no eran reales. Fernando se pasó la mano por el cabello. Intenté que buscara ayuda, psiquiatras, terapia, medicamentos, pero ella se negaba. Decía que los doctores eran parte del complot. Gabriela asintió, reconociendo en esa descripción a la madre que conoció. Ella también me decía esas cosas, que todos eran peligrosos, que solo podíamos confiar la una en la otra. Por eso nos mudábamos tanto, ¿verdad? Porque pensaba que nos perseguían. Probablemente, la enfermedad mental no tratada puede hacer que las personas hagan cosas terribles, incluso cuando creen que están protegiendo a quienes aman. La perdonas por lo que hizo. Fernando guardó silencio por largo rato. Estoy tratando. Es difícil perdonar a alguien que me robó 20 años contigo, pero también entiendo que estaba enferma, que no era completamente responsable de sus acciones, y sobre todo, miró a Gabriela con ternura. Te mantuvo a salvo, te crió lo mejor que pudo con los recursos que tenía, y te dio ese anillo, lo cual significa que en algún lugar, en lo profundo de su mente enferma, recordaba que yo te amaba, que eras mi hija. Gabriela sintió las lágrimas caer de nuevo. La extraño a pesar de todo. La extraño. Lo sé, hija, y está bien. Puedes amarla y también estar enojada con ella. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Esa noche, Gabriela pidió ir al cementerio donde estaba enterrada Verónica. Era un cementerio público en Veracruz, a 5 horas de Ciudad de México. Fernando no dudó. Alquiló un coche y manejó toda la noche. Llegaron al amanecer. La tumba de Verónica era simple, apenas una lápida con su nombre y fechas. Gabriela había pagado lo más barato que pudo permitirse en ese momento. Quiero comprarle algo mejor, dijo Gabriela en voz baja. Ahora que puedo, lo haremos juntos, prometió Fernando. Gabriela se arrodilló frente a la tumba, Fernando a su lado. Mamá, comenzó con voz temblorosa. Encontré a papá. Bueno, él me encontró a mí, supongo. Y resulta que todo lo que me dijiste era mentira. Él nunca nos abandonó. Nos buscó por todas partes. Hizo una pausa llorando. Estoy tan enojada contigo. Me robaste 20 años con mi padre. Me hiciste creer que no era querida. Me hiciste vivir en la pobreza cuando tenía una familia que habría cuidado de mí. Fernando le puso una mano en el hombro, dejándola desahogarse. Pero también te agradezco, porque a pesar de todo, me amaste. Me protegiste como pudiste y me enseñaste a ser fuerte, a sobrevivir, a nunca rendirme. Esas lecciones me trajeron de vuelta a casa. Tocó la lápida. Espero que donde estés, finalmente tengas paz, que tu mente ya no te torture con miedos imaginarios, y espero que de alguna forma sepas que yo estoy bien, que estoy en casa. Fernando también se arrodilló, mirando la tumba de la mujer que una vez amó, que le había dado a su hija, y que finalmente la había devuelto de la forma más extraña posible. Verónica, gracias por cuidar de nuestra hija. Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste, y aunque lo que hiciste me destrozó, también entiendo que estabas enferma. Donde quiera que estés, espero que puedas perdonarte a ti misma, y que sepas que Gabriela está bien, está conmigo, y voy a cuidar de ella por el resto de mi vida. Se quedaron ahí hasta que el sol salió completamente, iluminando el cementerio con luz dorada. Era, en cierta forma, una despedida, el final de una vida vivida en las sombras y el comienzo de una nueva vida en la luz. Cuando regresaron a Ciudad de México, había un mensaje de Isabela esperando. Fernando, Gabriela, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si algún día pueden encontrar en sus corazones un espacio para perdonarme, estaré esperando. Los amo a ambos. Siempre los amé, incluso cuando lo demostré de la peor manera posible. Isabela. Fernando le mostró el mensaje a Gabriela. ¿Qué quieres hacer? Gabriela lo pensó por largo rato. No estoy lista para verla todavía, pero tal vez algún día. El perdón no significa olvidar lo que hizo. Significa decidir que no voy a dejar que su veneno envene mi vida también. Fernando asintió, orgulloso de la sabiduría de su hija.
Entonces esperaremos, y cuando estés lista, si alguna vez lo estás, lo enfrentaremos juntos. Juntos, repitió Gabriela, sonriendo a través de las lágrimas, por primera vez en 20 años. Fernando Mendoza sintió que su vida tenía sentido de nuevo. Su hija había vuelto a casa, y esta vez, nada ni nadie iba a separarlos. 6 meses después, la vida de los Mendoza había cambiado de formas que ninguno podría haber imaginado. Gabriela ya se había acostumbrado a ese nombre, aunque en momentos íntimos con Fernando todavía se sentía extraño. Había terminado su semestre en la universidad con honores. Fernando le había ofrecido pagar una universidad privada, pero ella se negó. Quería terminar lo que había empezado por su cuenta. Era una cuestión de orgullo, de no perder la identidad que se había forjado en los años difíciles. No soy solo la heredera Mendoza, le había explicado a Fernando. También soy Claudia Rivera, la chica que sobrevivió. No quiero olvidar esa parte de mí. Fernando lo entendió. Más que eso, lo admiró. La promesa había cambiado también. Ya no era ese lugar frío y perfecto que Fernando había construido como mausoleo a su dolor. Gabriela convenció a su padre de hacer algunas modificaciones, más luz natural, plantas en los rincones, música más alegre. El personal ya no caminaba con miedo. Fernando había aprendido a sonreír de nuevo, y eso cambiaba todo el ambiente. Gabriela seguía trabajando ahí, no como mesera, sino ayudando con la administración. Estaba aprendiendo el negocio desde adentro, y para sorpresa de muchos, incluido Fernando, tenía un talento natural para ello. Veía cosas que él ya no notaba por costumbre. Proponía cambios que al principio parecían arriesgados, pero terminaban funcionando. Tiene tu visión, pero con ideas frescas, le había dicho Jorge una tarde. Es la combinación perfecta. Una mañana de domingo, el único día que el restaurante cerraba, Fernando le propuso algo a Gabriela. Quiero mostrarte algo. Trae ropa cómoda. Manejaron hacia el norte de la ciudad durante casi 2 horas. Gabriela no preguntó a dónde iban. Había aprendido que su padre amaba las sorpresas. Finalmente llegaron a un terreno enorme en las afueras, rodeado de árboles, con una vista espectacular de las montañas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Gabriela, bajando del coche. Va a ser la sede de la Fundación Gabriela Mendoza, respondió Fernando, señalando planos que había traído. Un centro de apoyo para familias que buscan a personas desaparecidas, asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, recursos de investigación, todo lo que yo hubiera necesitado durante esos 20 años y que muchas familias no pueden pagar. Gabriela se quedó sin palabras, mirando el terreno con ojos brillantes. ¿Por qué le pusiste mi nombre? Porque tú eres la razón por la que esto existe, porque tu historia, nuestra historia, no puede quedarse solo con nosotros, puede ayudar a otros, puede darles esperanza. Gabriela abrazó a su padre con fuerza. Es perfecto. ¿Puedo ayudar a diseñarlo? Contaba con eso. Tú vas a ser la directora cuando se inaugure. Yo, pero no tengo experiencia en... Tienes la experiencia más importante. Sabes lo que es estar perdida. Sabes lo que es buscar respuestas. Eso vale más que cualquier título universitario. Pasaron horas ese día caminando por el terreno, imaginando dónde irían las oficinas, el jardín de reflexión, la sala de reuniones. Gabriela tenía ideas claras, apasionadas. Quería que fuera un lugar cálido, no intimidante, un lugar donde las personas se sintieran seguras de llorar, de tener miedo, de ser vulnerables. En el camino de regreso, Gabriela preguntó algo que había estado rondando su mente durante semanas. ¿Has sabido algo de tía Isabela? Fernando apretó el volante. Me manda mensajes de vez en cuando, preguntando cómo estamos, disculpándose otra vez, pero no la he visto desde aquella noche en la mansión. ¿La extrañas? Todos los días. Era mi hermana. Crecimos juntos, pero lo que hizo, negó con la cabeza. No sé si puedo superarlo, y si yo quiero conocerla. Fernando la miró sorprendido. Luego volvió la vista al camino. ¿Quieres? No lo sé. Es mi tía, mi única tía, y sé que hizo cosas horribles, pero también sé que estaba asustada. Miedo hace que la gente haga cosas estúpidas. Lo sé mejor que nadie. Mi mamá pasó 20 años destruyendo vidas por miedo. Fernando consideró las palabras de su hija. Si decides que quieres verla, te apoyaré. Pero que quede claro,
No tiene que ser pronto. Y no tienes que perdonarla si no quieres. Lo sé. Solo, no quiero vivir con odio. Ya tuve suficiente de eso. 2 semanas después, Gabriela le mandó un mensaje a Isabela. Tía Isabela, papá me ha contado todo lo que hiciste, y no voy a mentir. Me dolió. Me hiciste sentir horrible cuando solo quería respuestas, pero también entiendo que estabas asustada, que pensaste que te quitaría algo que era tuyo. La verdad es que no quiero quitarte nada. Solo quiero conocer a mi familia, toda mi familia. Si algún día quieres tomar un café, sin papá, solo nosotras dos, me gustaría escuchar tu lado de la historia. Gabriela. La respuesta llegó 3 minutos después. Gabriela, no merezco tu amabilidad, pero la acepto con un corazón agradecido y arrepentido. Me encantaría tomar ese café, cuando estés lista. Isabela. Se encontraron en una cafetería pequeña en La Condesa, lejos de los lugares que frecuentaba la familia Mendoza. Isabela llegó temprano, nerviosa, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Gabriela llegó puntual, con mariposas en el estómago. Se sentaron una frente a la otra, 2 extrañas que compartían sangre y trauma. No sé por dónde empezar, admitió Isabela. Empieza por el principio, sugirió Gabriela. ¿Por qué lo hiciste? Isabela respiró profundo y le contó todo, sobre crecer a la sombra de Fernando, sobre sentirse invisible, sobre cómo cuando Gabriela desapareció, ella finalmente importó, y sobre el pánico que sintió cuando pensó que lo perdería todo otra vez. No es excusa, dijo Isabela con lágrimas en los ojos. Lo que hice fue imperdonable. Casi te destruí, casi destruí a Fernando, y todo por egoísmo y miedo. Gabriela escuchó sin interrumpir. Cuando Isabela terminó, se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente. Que nunca tuviste que sentirte invisible. Si me hubieras conocido sin todo el drama, sin las mentiras, probablemente habríamos sido amigas. Yo nunca tuve familia extendida. Una tía habría sido. ¿Especial? Isabela sollozó abiertamente. Lo arruiné todo. Sí, lo hiciste. Gabriela fue honesta. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir siendo la persona que deja que el miedo la controle? ¿O vas a ser alguien mejor? Isabela la miró con ojos rojos. Quiero ser mejor. Quiero ser la tía que mereces. Entonces demuéstralo. No con palabras, con acciones. Poco a poco, sin presiones. Isabela asintió. ¿Crees que tu papá algún día? Dale tiempo. Está herido, pero te ama. Y el amor no se borra tan fácilmente. Era un comienzo. No era perdón completo. No todavía. Pero era una puerta entreabierta, en lugar de una cerrada con llave. Los meses siguientes pasaron en una especie de rutina feliz, que ninguno de los dos había conocido antes. Fernando enseñó a Gabriela a cocinar. Resulta que tenía talento para eso también. Gabriela arrastró a Fernando a clases de baile. Él era terrible, pero se divertía intentándolo. Visitaban el bosque de Chapultepec los domingos, caminando por los senderos, hablando de todo y nada, algunas veces sobre el pasado, pero cada vez más sobre el futuro. Un atardecer de marzo, el mes del cumpleaños de Gabriela. Caminaban por uno de sus senderos favoritos cuando Gabriela se detuvo de repente. «Mira el anillo», dijo, mostrándole su mano. Fernando miró. El anillo de plata brillaba bajo la luz dorada del atardecer, la luna y la estrella capturando los últimos rayos del sol. «Nunca lo quité, ¿sabes?», continuó Gabriela. «Incluso cuando no sabía de dónde venía, cuando solo era un anillo que mi mamá me había dado. Algo dentro de mí sabía que era importante, que significaba algo». Fernando sonrió con lágrimas en los ojos. «Porque ese anillo era mi promesa. Te dije que siempre estaríamos juntos. No fue cierto. No estuvimos juntos por 20 años, pero el anillo sí estuvo». Fernando tomó su mano, mirando el pequeño aro de plata. «Y te trajo de vuelta a casa, así que tal vez la promesa no se rompió, solo tomó un camino más largo». Gabriela se recargó en su hombro mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja, rosa y púrpura. «Las promesas siempre encuentran el camino de vuelta», susurró. «Siempre», confirmó Fernando. Y mientras caminaban de regreso por el parque, padre e hija finalmente reunidos, el anillo brillaba en el dedo de Gabriela. Una promesa cumplida después de 20 años de espera, en algún lugar de la ciudad. Isabela recibió una foto que Gabriela le había mandado.
ella y Fernando caminando juntos al atardecer. El mensaje decía: algún día, tú también estarás en estas fotos. Cuando estés lista. Isabela lloró, pero por primera vez en meses. Fueron lágrimas de esperanza. La familia Mendoza estaba rota, sí, pero poco a poco